Buenas tardes, Vega. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado sus proyecciones demográficas para dentro de 15 años. Es verdad que es muy osado porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro, pero necesitamos hacer esas proyecciones pues, para planificar un poco la población, las pensiones, la sanidad, las infraestructuras, los colegios. Bueno, todos tienen que tener una guía, por lo tanto es una estadística muy importante para la acción del Estado y también para muchas empresas y muchos sectores. En el conjunto de España la población va a aumentar, es verdad que por un fenómeno de llegada de inmigración, también con un fenómeno de envejecimiento de población a la vez, que tiene sus implicaciones, y prácticamente el INE dice que seremos casi 54 millones de habitantes en 2039, un 8% más que en la actualidad. En nuestra tierra, en Castilla-La Mancha, la población va a aumentar más en términos relativos. En estos momentos somos 2.100.000 castellanos manchegos y en el 2039 el INE dice que seremos 2.300.000. Eso es un aumento de la población de casi el 10% de la población. Bueno, que aumente la población en términos económicos es una buena noticia. Es que aumenta el número de consumidores, aumenta el PIB, aumenta el gasto. El tema es si consigues aumentar la riqueza de las naciones y el nivel de vida. Y como nos enseñó Adam Smith, para eso hay que aumentar la productividad y los salarios. Pero bueno, ese es otro reto que no se nos ha dado bien. Se nos da bien aumentar en población desde el año 2000, se nos da bien aumentar en empleo, pero no aumentamos en renta por habitante y no convergemos con las economías más desarrolladas y no generamos ilusión, sobre todo para nuestros jóvenes, de tener un salario digno que fije la población y que les haga hacer atractivo. Vamos a ver si en los próximos 15 años lo conseguimos. A ver si lo conseguimos, dice José Carlos Díaz, va a aumentar la población, a ver si se aumenta también la riqueza de esa gente en 15 años. Quién sabe, pero por de pronto nos quedamos con lo que está ocurriendo ahora mismo. Juan Luis Manfredi, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para mí, buenas tardes para vosotros, o al revés, no me acuerdo. Todavía tengo que ajustar mis horarios. Bueno, ahora con este de verano es tarde noche, ¿eh? Todavía se ve, aunque son las 9:38. Pedro Antonio Morejón, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Insisto, buenas tardes y cálidas, porque la verdad es que todavía entra aquí una lucecita por la ventana que hay que aprovechar. Ahí está, también lo estamos viendo nosotros en el visual. Bueno, decía yo que en este presente vemos como el panorama internacional también está influyendo en nuestra economía doméstica, así que vamos a hacer este análisis internacional. Lo primero, sorprendentes declaraciones de Dominique de Villepin. Était les siens et a montré une surdité sans égale. Et c'est en ça que je pense que, quelle que soit la victoire, imaginons même par miracle que le camp central... Juan Luis, ¿cómo serían esas consecuencias que tendrá en Francia el resultado electoral a las elecciones legislativas? Pues mira, la verdad es que este domingo tenemos ya la primera vuelta de estas legislativas y estas ideas de transformación y cambio en la República Francesa, la verdad es que lo que demuestran es el terremoto que han supuesto las elecciones europeas del pasado mes de junio, ¿no? Del pasado 9 de junio. Es sorprendente porque a veces nos tendemos a pensar que estas elecciones al Parlamento, que no son tan relevantes, que en realidad no impactan. Lo que tenemos sobre la mesa es la idea que tiene Macron sobre cómo va a ser la República Francesa en los próximos años. Si la derecha de Marine Le Pen va a conseguir el poder o hasta qué punto va a tener Macron la necesidad de nombrar al primer ministro. Es decir, estamos... al primer ministro me refiero del partido de Marine Le Pen, ¿no? Estamos en un momento fundamental para valorar el futuro de Francia como actor preponderante en las relaciones europeas, en las relaciones transatlánticas, como bandera de la democracia, como bandera de los valores liberales. Es decir, todo esto es lo que el ex ministro de Asuntos Exteriores, Dominique de Villepin, nos ponía en esta entrevista esta semana sobre la mesa, ¿no? Es un momento, yo te diría que refundacional. Quién sabe si de la Sexta República Francesa, una vez que tengamos los resultados el 7 de julio, la segunda vuelta, quiero decir. Y en esos momentos de lo inmediato, mañana 25 de junio, comienzan también negociaciones con Moldavia y Ucrania. Pues sí, la verdad es que estamos en el día 852, semana 122 de la invasión, y Ucrania ha conseguido su primer objetivo y Rusia no ha conseguido parar, ¿no? Mañana, efectivamente, empiezan estas conferencias donde vamos a ver si hay avances sustanciales en el proceso de adhesión de Moldavia y de Ucrania. Lo que hemos leído hasta la fecha es que los dos países han cumplido con lo preliminar, con lo básico, ¿no? Con rellenar bien la documentación, para entendernos.
Pero ahora empieza lo principal, ahora empieza cuando tenemos que ver cuáles son los problemas de institucionalidad, de corrupción, de separación de poderes, de nombramiento de jueces, de libertad de medios, es decir, todo lo que es el acervo comunitario. Ahora hay que calibrar cómo están estos dos países a la hora de solicitar el ingreso, qué pasos van a tomar para poder acceder, y se la dejo votando a Pedro Antonio, cómo están en su situación económica interna. Recordemos la entrada de Ucrania en la Unión Europea, asunto del que yo soy tremendamente partidario, supondría una modificación radical del reparto de fondos europeos, de fondos de ayuda, de fondos FEDER, de la PAC, cambiaría Europa completamente. Ucrania es un país tan grande como España en tamaño, en kilómetros cuadrados y en población. Sería una transformación probablemente como no ha habido otra en la Unión Europea desde el año 85, precisamente por la entrada de España y Portugal. Por eso esta primera semana de negociaciones va a marcar un poco el ritmo de cuán rápido podrá ser este acceso y si de verdad se cumple el objetivo del año 2030, que aquí me mojo y yo digo que no se va a cumplir, pero ahí está, ¿no? Vamos a intentarlo. Y en ese acervo comunitario que tú también decías, tenemos a finales de esta semana, 27 y 28 de junio, otra cita importante. No sé cómo va a influirnos el Consejo Europeo. Pues la verdad es que tenemos ya por fin el EUCO, que es como lo llamamos tantas veces para no confundirnos entre Consejo Europeo, Consejo de Europa, Consejo Europeo. O sea, es todo bastante lío. Lo que tenemos claro es que el 27 y 28 de junio el bloque conservador no tiene las mayorías que esperaba. De hecho, hay un cierto reparto aquí entre familia socialdemócrata, familia conservadora y el auge de los nuevos partidos, no solo de la extrema derecha, sino de cómo se organizan estos partidos en el escenario europeo, ¿no? El declive del Partido Liberal, del Grupo Renew, pues hace que no esté claro quién va a ocupar las principales, los top jobs, ¿no? Lo que decíamos que son los trabajos principales, las cabezas visibles de la Comisión, del Consejo, de la Vicepresidencia de Política Exterior y de Seguridad y de la Presidencia del Parlamento. Te cuento una cosa que me ha llamado la atención. Seguro, Vega, que tú has visto como yo la fotografía de los negociadores. ¿Recuerdas la foto? Levemente. A ver, pon imágenes, pon palabras a esa imagen. Pues esa palabra es, a ver qué tienen en común, ¿vale? Olaf Scholz, Pedro Sánchez, Kyriakos Mitsotakis, Donald Tusk, Emmanuel Macron y Mark Rutte. ¿Te suena de algo esto? La fotografía sí, o sea, la gran pregunta. ¿Quiénes son los negociadores, no? La gran pregunta, Vega, ¿dónde están las mujeres? Ya, en que son todo hombres, de los valores, sí. del avance, de la libertad. Oye, ninguno de estos países, ninguno de estos grupos ha tenido a bien considerar que era oportuno tener un poco de diversidad en las negociaciones. Esto a mí me sorprende en los tiempos que corren que hayamos caído en esta repetición de modelos un poco ya caducos, ¿no? Pues pero bueno, si indica mucho en esa fotografía de cómo se negocia, ¿no? Bueno, lo más importante no es solo cómo, sino quién, ¿no? Lo que representa, quién tiene realmente el poder y lo poco dispuesto que estamos a compartir el poder, que nos pasa a todos absolutamente, pero oye, sorprende, ¿no? Que queramos muchas lecciones hacia afuera y se nos olvida que la diversidad empieza en casa, o si no, no tiene ningún sentido. Pero bueno, te decía, ¿quieres que te dé mi quiniela para los top jobs? Venga. Que esto queda grabado, venga, Tú te arriesgas, venga. Bueno, si sale bien, la pones, si sale mal, pues lo borras, por favor. Bueno, ahí va. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión. Yo creo que al final es la candidata con más posibilidades, sobre todo porque los demás o no pueden o no tienen la fuerza. En algún momento yo hablé de Mario Draghi, pero no parece que esto vaya a ser posible. Para presidente del Consejo, que digamos que es el árbitro de las cumbres, es la cara amable del poder europeo, Antonio Costa, el expresidente, el primer ministro, de Portugal, y yo creo que será una de las personas más de más consenso, ¿no? De la familia socialdemócrata. Ojo, para la vicepresidencia de Política Exterior y Defensa, Kaja Kallas, perdóname si mi estonio no es muy bueno, la actual primera ministra es la mejor posicionada, ella pertenece más al ámbito conservador, pero creo que es el momento de tener a alguien del este para resolver los problemas de la ampliación,
los problemas con Rusia, creo que será ella. Y por último, ya casi seguro, repetirá Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo. La maltesa es la mejor posicionada, creo que tiene el apoyo y el consenso, creo que ha hecho un buen trabajo en estos últimos años, así que ahí tienes mis 4 candidatas. Ahí quedan grabadas a las 9 de la noche y 46 minutos. Bueno, decías, Juan Luis, que estábamos en el día 852 de la guerra de Rusia y Ucrania. Vamos a tener quizá un nuevo secretario general de la OTAN. Es esta voz. Doe mee met de optimisten. Het is juist nu belangrijk voor de toekomst van Nederland. Dus denk, praat en beslis mee. Word lid van de VVD. We hebben je er heel graag bij. Rápidamente abordamos así este tema de Rusia. Es la voz. La OTAN no está en guerra contra Rusia, no tiene despliegue sobre el territorio. ¿Qué va a pasar con esto? Pues mira, escuchábamos a Mark Rutte, que lo mencionábamos antes como el ex primer ministro holandés y representante de los liberales en Europa. Casi seguro será el nuevo secretario general de la OTAN, porque los demás candidatos se han ido retirando su candidatura. 3 titulares rápidamente. ¿Por qué es importante este nombramiento? Primero, porque vamos a avanzar hacia un tipo de perfil más, digamos, más activo, más halcón, por decirlo de alguna manera, y Rutte está apoyado básicamente o tiene una estrategia que tiene que ver con mayor despliegue de la OTAN en Europa, y para eso cuenta con el apoyo de los países bálticos, ¿no? Esta semana que estaba el rey de visita en ellos, y de Polonia. Pero cuidado, Alemania no quiere ni en pintura que nuestra política de seguridad y defensa pase por tener mejores tropas en Europa, sino por una mejor interconexión, una mejor relación entre los distintos ejércitos, etcétera. Mientras tanto, pues lo que estamos viendo, y aquí con esto concluyo, es a Putin de gira asiática. Hace un mes estuvo en China, que ya lo comentamos en el programa, y ahora esta semana seguro que habéis visto estas imágenes de Putin con Kim Jong-un en Corea del Norte, buscando una relación transaccional que le permita comprar y vender armamento. Básicamente, Corea produce munición y proporciona misiles, mientras que Rusia le da cobertura militar, tecnológica y satelital. Estamos en un momento muy complicado para la guerra y vamos a ver a estas alturas si podemos tener un verano tranquilo o algo parecido. Y una pincelada para completar ya ese panorama internacional que estamos haciendo con esa crisis en Israel, porque todo esto luego nos va a llevar a cómo influye en la economía española. Situación de la crisis en Israel, ya estamos en el día 261, si incluso se dice si puede haber guerra regional. Pues la verdad es que sí, esta semana escuchábamos al presidente Netanyahu hablar otra vez de su discurso de guerra, ¿no? Estamos en guerra, es lo que Netanyahu señala, y tiene una posición muy clara. Mientras que haya una amenaza, Israel no va a parar. Él como presidente, como primer ministro, tiene muy claro que esa guerra regional pasa por parar a Hezbollah en el Líbano y pasa por completar todo el ataque, todo el despliegue por el sur de Gaza. Es un poco complicado pensar en que vayamos a tener un verano tranquilo, porque, por un lado, en Gaza la ayuda humanitaria no llega. Tenemos un problema muy serio. En segundo lugar, la guerra ha llegado a un nivel donde no se puede avanzar mucho más y tiene este carácter urbano. Es difícil, es decir, frente a la guerra de Ucrania, no estamos en una guerra donde se pueda atacar un territorio y crear una trinchera, sino que hay que ir calle a calle. Y por último, lo que tenemos, la pista que podemos conocer es que no sabemos si habrá una guerra directa y abierta contra el Líbano. Lo que sí sé es que esta semana algunos embajadores, por ejemplo el del Reino Unido y el de Alemania, han abandonado Líbano por indicación de sus superiores. Algo sabrán, algo les habrán indicado. Pedro Antonio, y con este panorama internacional dibujado con tantas aristas, ¿cómo influye, decía yo, en la economía española, sobre todo teniendo en cuenta esa decisión de hace unos días, Fondo Monetario Internacional, ser más ambiciosos en ese proceso de reducir a los tipos de interés? Porque eso viene mucho que ver con el bolsillo de cada español, de cada española. Claro, tú fíjate que podríamos arrancar, como diría mi padre. Todo esto que ha contado Juan Luis, lo que comentaba Carlos, incremento de la población, estamos en guerra, hay que pagarlo, se incorpora a Ucrania, países pobres. ¿Y esto quién lo paga? ¿Tú has presentado la declaración de la renta? Me imagino que si no lo has presentado, te animo a hacerlo rápido. Bien. Yo pues soy una ciudadana ejemplar, yo la he presentado. Lo vas a pagar, todo esto lo vas a pagar tú y lo voy a pagar yo. Es decir,
lo vamos a pagar todos. Nos tenemos que enfrentar a un enorme gasto, un enorme costo que tiene que asumir la población europea y sobre todo los países como España, que estábamos beneficiándonos hasta hace no demasiado de ser beneficiarios netos a ser contribuyentes netos, ¿no? Y yo te ponía sobre la mesa justamente uno de los elementos que ahora preocupa más a la población y que tiene que estar íntimamente relacionado justamente con esto de los tipos de interés, que parece que es de las poquitas cosas que nos dieron una pequeña alegría hace poco, ¿no? Y el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es el tema. Es el tema de los que los políticos hablan poco porque están zarzados en otras vicisitudes de otra índole, ¿no? Pero yo creo que si algo preocupa a las familias, a los jóvenes, a lo que se nos viene, es que de pronto te encuentras con que algo que tú y yo pudimos acometer, pues a lo mejor hace un cierto tiempo, con esfuerzo, pero lo pudimos hacer, nuestros hijos les es imposible. La vivienda parece algo inalcanzable. Y se esgrimen muchas excusas, y yo te quería poner sobre la mesa lo que es tan sencillo, tan obvio, que parece sorprendente que nos acometa. Mira, en los últimos años en España se han creado en torno a 200.000 hogares nuevos al año. ¿Qué es un hogar? Pues es una familia, puede que inmigrante o no, que decide estabilizarse y tener una vivienda del tipo que sea. Bien, lo que se nos avecina es un ratio de en torno a las 120.000 necesidades de vivienda todos los años en los próximos 10 años. Eso engancha muy bien con este crecimiento de la población que contaba Carlos. Y sin embargo, ¿qué se produce? ¿Cuál es la oferta de vivienda nueva? Pues está prácticamente a cero. No digo a cero, pero de las 650.000 viviendas que se produjeron en los famosos años de la burbuja, prácticamente no llegan a 90.000. Hay un desfase anual de 200.000 viviendas que necesitamos y no tenemos. Y tú me dirás, pero hombre, si hay un montón de viviendas que se construyeron y no se venden, porque están donde nadie las quiere. Donde realmente es necesaria una vivienda para formar ese hogar, cercano a los puntos de trabajo, a las comunicaciones, a lo que cualquier ciudadano necesita, no hay. Es decir, tenemos que enfrentarnos a un mercado que tiene una brutal demanda de viviendas, que es un producto que no se reproduce fácilmente como las gallinas, sino que necesita como mínimo 2-3 años de gestación, y que la demanda, sin embargo, es enormemente alta y la oferta muy pequeña. Esa es la verdadera realidad. Y te deshago algunos tópicos. Es que son los grandes fondos, no sé, que vienen del extranjero, internacionales. Eso es apenas el 2% de los intercambios de compraventa de la vivienda. Los tenedores, los que tienen en España propiedades, es el 92% son particulares, no son grandes fondos, no son personas jurídicas. Es decir, solamente en las zonas más turísticas y más tensionadas de los centros de las ciudades podemos encontrar algo de eso que aparece en los titulares. Es decir, tenemos un mercado totalmente desajustado y que las medidas que se ponen sobre la mesa difícilmente van a resolverlo en corto plazo. Y ahí tenemos un problema serio, sobre todo sabiendo eso, que las necesidades de nuevas incorporaciones, mayor inmigración que va a entrar, necesidades de creación de hogares de viviendas va a ir increciendo. Y no tenemos ahora capacidad para acometer esa enorme inversión en viviendas, sabiendo que Ucrania va a costar 600.000 millones de euros, 600.000 millones de euros, a que no te caben en la cabeza. Recomponerla, son barbaridades. Ese 2% de gasto militar que tenemos que acometer para homologarlos un poco son decenas de miles de millones de euros. Es decir, tenemos un problema grave de quién va a pagar todo esto en un momento de vacas flacas. La economía es como el espejo, te devuelve la realidad, no lo que quieres ser, sino lo que eres. Y ahora mismo tenemos que afrontar una situación económica que puede ser positiva, pero que tiene delante de sí, tiene una mochila enormemente grande a la espalda, llena de piedras, ¿no? Y los grandes retos internacionales que Juan Luis nos ha ido repasando, pues no nos ayudan. Ninguno de ellos es decir, me parece que esa puerta ya se va abriendo, ¿no? No, son problemas que tenemos y vamos a heredar para el 2024 y probablemente para los próximos años. Fíjate además cuando una vivienda se convierte en un hogar. But I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Your love's the only thing I'd ever know. What
Pues eso, Pedro Antonio, que no es solo una casa, una estructura, es que ahí en el hogar nos impulsamos, descansamos, seguimos creciendo, ¿no? El Take a Long Way Home de Nora Jones, que es fantástica, pues tú fíjate que ese concepto de hogar lo utiliza el Banco de España. No es un concepto altruista, es económico. Es en el que gravita cuando una familia se consolida como consumidor, como inversionista, cuando tiene ocio, cuando va al cine, necesita un hogar. Y ese hogar nuestros jóvenes no lo consiguen porque están probablemente en nuestras casas, ¿no? Mi hija de luego está en casa. Y eso es un reto que va a ser muy complicado de resolver, sobre todo cuando los ofrecimientos de soluciones son muy intervencionistas. Pues te voy a impedir que subas, que bajes, pero si es que no hay oferta. Yo creo que es algo que tendremos que asumir, que tenemos que afrontar con valentía. Es lo que España tiene que hacer para conseguir pues ocupar ese puesto en el ámbito internacional de un país fuerte, pero que ahora mismo tiene pues un déficit tan enorme que me gustaría que alguna vez, cuando cesen todas estas disquisiciones políticas, podamos afrontarlo con serenidad y con racionalidad. Y en 30 segundos, Pedro Antonio, sé que te vas a atrever, así que te hago así la pregunta. ¿Cuáles van a ser las previsiones a nuestros oyentes que están interesados de futuro para los tipos de interés a largo plazo? Pues mira, los tipos de interés a largo plazo van a estar un poquito por encima del tipo de interés a corto, que sí podemos estar en torno al 3,5 en el final de 2025 o mediados del 24, que no están mal, pero no están bien. Pero es que los tipos de interés a largo plazo, que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo los pone como muy importantes, pueden estar un puntito por encima. O sea, cuidado porque los tipos de interés todavía van a dar guerra. Sobre todo que pueden ayudar, ¿no? Animar a dinamizar también el mercado inmobiliario. ¿O no lo ves así? Yo creo que es el gran elemento. Una promotora no invierte si no tiene una financiación razonable. Un particular no se mete en un préstamo hipotecario si los tipos de interés son estratosféricos, ¿no? Yo creo que está íntimamente ligado al tema financiero, al ámbito de la vivienda, y aunque lentamente pues podamos ir encontrando un poquito de aire en los próximos años, efectivamente. Pedro Antonio Morejón, Juan Luis Manfredi, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, gracias por este análisis exhaustivo. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Gracias.